Buenas, ¿cómo andan, gurises? Espero que anden todos muy bien. Bueno, acá nos encontramos por un lugar medio distinto de la clase, pero bueno, la idea es poder, para no perder clase, si nosotros perdemos clase, mi idea es poder intentar grabarles clases para recuperar. Si ya sea para recuperar o sea para, bueno, si tenemos clase y no me dio para abordar un texto, no me dio para abordar un tema, me faltó comentar algo, bueno, poder también utilizar este medio para que ustedes puedan como seguir profundizando ahí. Eh, Así que bueno, también si les gustaría como alguna clase particular de algo, que también me lo puedan hacer llegar y yo poder, bueno, comentar, armar una clase, prepararla. Bien, entonces estamos acá en el taller de recreación eh, y vamos a seguir profundizando en el contenido juegos. Espero que se escuche bien ahí, estoy grabando desde el auto, así que bueno. Bien, ¿qué es el juego? Acá utilizo un autor sumamente importante, clave en la esfera de lo que es el juego. Bueno, cuando nosotros hablamos de juego, no podemos evitar dejar de ser percibido a un autor que es clave en esto, ¿sí? Huizinga. Seguramente ya lo escucharon, o capaz que lo escucharon de mí, cuando presenté juego, la idea del juego, antes todavía del abordaje de los juegos rompehielo, pero lo que nos va a decir y nos va a mostrar, y yo coloco acá a partir de un texto que se llama Homo Ludus, Homo Ludens, disculpen, ¿sí? Si quieren profundizar en ese texto, lo buscan. Es un libro que se llama Homo Ludens y que les va a hablar del juego en general. No es un texto que capaz que ustedes están más acostumbrados, que les dice, bueno, ¿qué es un juego? Y ya les da la respuesta directamente. No, es un libro, como muchos otros, que tiene un enfoque un poco más, un abordaje, una escritura mucho más filosófica que práctica. ¿Tá? No me va a decir, yo no voy a ir, bueno, ¿qué es un juego? Y voy a ir al apartado, ¿qué es un juego? Y me va a decir la respuesta, ¿qué es un juego? No, va a ir como soltando partecitas de cosas que nosotros a partir de eso vamos a ir recabando una cierta idea de lo que es juego para Wisinga. Pero yo acá marco unas tres características principales del juego para Huizinga, que de alguna manera es el autor clave en el donde se paran la mayoría de los autores, para no decir todos, a la hora de hablar de juego, ¿sí? Entonces, acá lo que nos sirve esto es para poder romper con una cierta idea de que venga un docente, por ejemplo, el día de mañana o el año que viene, ustedes tienen un profesor que dice, ¿qué es el juego? Y les dice, pa, el juego se juega y es divertido, ustedes ya tienen por dónde pararse, ¿tá? Ya saben por dónde pueden arrancar a la hora de abordar la idea de qué es juego. Entonces, van a estar todavía mucho más preparados que muchos profesores que andan en la vuelta, que la verdad que deja mucho que desear. Hay muchos profesores que les cuento también que están preparados eh, con un plan de estudio anterior al 2017. O sea, yo lo que les cuento es que el ISEF, en la formación de licenciados en educación física, rompió con una formación que era bastante deportivizada. O sea, los docentes que se recibieron antes de 2017 o que entraron antes de 2017 por lo general tienden a ser y de ser un perfil mucho más deportista, ¿sí? De apuntar a la idea del deporte, de la competencia, del rendimiento, del entrenamiento, de usar pantalones de esos de nylon. O sea, hay un ethos, ¿sí? Y si quieren bichar qué es ethos, también vayan a buscar qué es ethos, si quieren, para entender. Pero tienen una forma de ser y unas características que lo hacen romper con una idea del licenciado en educación física, por ejemplo, de mi época. Aquellos que de alguna manera surgen de la formación del plan 2017 en adelante. ¿Sí? En el plan 2017 es un plan novedoso, pero que forma a docentes desde, más desde el área
de las ciencias sociales y humanas. Toma muy fuertemente que los aspectos diferentes acerca de la educación, eh, etcétera, etcétera. Forma muy bien a investigadores, entonces son personas mucho más académicas. ¿Ustedes vieron la persona, por ejemplo, académica que está encerrada en la biblioteca? No sé, se imaginan a un académico y ya se imaginan una persona, no sé, con canas, lentes, veterano. Bueno, esa similitud podría tener algo que ver con el nuevo perfil del licenciado en educación física. El que podríamos entender del plan 2004, que es el plan anterior al 2017, forma a personas un poco más relacionadas a esa característica de la persona que está más en movimiento, del profesor que está más en movimiento, de que le gusta correr, de que le gusta entrenar, de que... Entonces, tenemos cosas positivas, un fortalecimiento de las prácticas, pero tenemos un empobrecimiento de esos profesores, ¿sí? Del plan 2004 para atrás, a nivel académico, a nivel intelectual, ¿sí? Tienen muy poca fortaleza desde ese lado, ¿sí? Es muy pobre lo que puede llegar a reflexionar, lo que nos puede llegar a plantear, maneja muy poca bibliografía acerca del caso. ¿Tá? Entonces le cuento también un poco eso para que también tengan en cuenta el parámetro en donde ustedes el día de mañana, el día de mañana le pueden preguntar a un profesor, bueno, profe, ¿usted cuándo ingresó al ICEF o cuándo se formó? Bueno, entonces ya más o menos tendrían un marco, ¿sí? Pero no, bueno, entonces esta bibliografía del qué es el juego toma lugar central en el Plan 2017, ¿sí? Toma centralidad en el Plan 2017, ¿sí? En donde la formación del licenciado en educación física toma este giro totalmente radical, ¿sí? O sea, para Huizinga, y acá voy a marcar unas tres características claves, para Huizinga la primera característica, todo juego es, antes que nada, una actividad libre. De cualquier modo que sea, el juego es para el hombre adulto una función que puede abandonar en cualquier momento. En cualquier momento puede suspenderse o cesar por completo el juego. Con esto tenemos ya una primera característica principal, que el juego es libertad. Esto es sumamente importante, ¿no? O sea, el juego, podríamos llegar a pensar también que el juego no es una actividad forzada, no es una actividad forzada, sino es una actividad que se elige y por tanto es libre. ¿Ah? Es una actividad que cada jugador que está allí está jugando porque eligió jugar, no porque se le impuso, tenés que jugar. Ya si fuese lo contrario, se rompería con esta característica fundamental del juego para Wisinga. Y acá podemos llegar a pensar como diferentes cosas. Y ustedes capaz que se preguntarán, o capaz que no. Pero yo en su momento cuando lo leí, me pregunté, pero bueno, ¿el juego en la escuela es juego para Wisinga o no es juego? Pero yo digo juego en la escuela, por ejemplo, lo pienso no en términos del recreo, de ese espacio libre, sino que ahí pensaría que sí, el juego podría ser para Wisinga, pero lo cual me limita a pensar el juego para Wisinga en términos de un contenido a ser enseñado y a ser jugado para poder ser enseñado en la escuela o en el sistema educativo en general. ¿Tá? Entonces, si nosotros, por ejemplo, para Wisinga, no sería juego si yo voy a clase y tengo que dar juego obligatoriamente y les impongo que tenemos que jugar, aunque ustedes no tengan ganas. Eso no sería juego porque pierde la característica fundamental del juego que es la libertad. La libertad de ser un juego libre y de libre de elección. Una segunda característica es que el juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Sí, la vida común y corriente, del trabajo, de la rutina. Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporera de actividad que posee su tendencia propia. El juego, en su primera instancia, como un intermeso, que de alguna manera es un intermedio en la vida cotidiana, como ocupación en el tiempo de recreo o para el recreo. ¿Sí?
Es que el juego, por el hecho de ser imprescindible y útil a la cultura, sí, lo comento, estos son partecitas del libro mismo, ¿no? No es que esté todo conectado así por Wisinga, no, yo lo fui conectando, por eso tiene estos paréntesis rectos que indican que se cortó el texto y se conectó con otra parte del texto. ¿Ah? No viene seguido. Eh, para Huizinga, el juego es parte de la cultura, o sea, está de la cultura misma, ¿sí? Y para Huizinga, de alguna manera, el juego no es solamente propio de los hombres, sino que es propio de la vida, del ser vivo. O sea, los animales juegan para Huizinga, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo a la pregunta. ¿Es que el juego, por el hecho de ser imprescindible y útil a la cultura, mejor dicho, por ser cultura, pierde su característica de desinterés? Bueno, y nos va a decir, de ningún modo, porque los fines a que sirve están también más allá del campo de los intereses directamente materiales o de la satisfacción individual de las necesidades vitales. El juego se aparta de la vida corriente por su lugar y por su duración. Esto vendría a ser más conectado a la tercera característica. Pero lo anterior, la segunda característica, es que el juego no es parte de la vida corriente. O sea, se utiliza, como dice ahí, como ocupación en tiempo de recreo y para el recreo mismo. Y que también, mismo dentro de esta característica, es que está más allá, o sea, no corre la lógica de los intereses personales, intereses individuales e intereses materiales dentro del juego. O sea, el jugar es por el jugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, primera característica, el juego es libertad. Y segundo, se juega para jugar. No se juega para ganar, no se juega para, no sé, ganarme un premio o ganarme... No, ya ahí no sería juego. O sea, por ejemplo, si ustedes, yo ya les puse, ¿no? El ejemplo. Si yo impongo el juego para que ustedes jueguen sí o sí, aunque no tengan ganas, ya se pierde la primera característica. Pero la segunda, si yo pongo un juego que a ustedes les gusta, pero en realidad hay alguien que quiere jugar solamente por tener una nota, ahí se rompería la lógica del juego para Wisinga. Porque el juego es para jugar, no es por ningún interés. Si es el mundo del desinterés. Y además, como tercera característica, este comienza si el juego y en determinado momento ya se acabó, terminó el juego. Mientras se juega hay movimiento, un ir y venir, un cambio, una seriación, enlace y desenlace. Pero esta limitación temporal se junta directamente a otra característica notable, el juego cobra inmediatamente sólida estructura. O sea, lo que nos está diciendo con esta tercera característica es que el juego se aparta, ¿sí?, de la vida corriente por su duración. O sea, que de alguna manera el juego termina y se acaba. Se puede acabar en cualquier momento, ¿sí? Eh, no hay una idea de, bueno, se mantiene por siempre o lo que sea, sino que el juego se puede terminar en cualquier momento, ¿sí? Cada uno elige cuándo terminar. No es que hay alguien que manda que dice, bueno, se terminó el juego ahora o se termina más tarde. No, cada uno elige. Por eso también es libertad. Va de la mano con la libertad y también va de la mano con el desinterés, ¿sí? Bien, ahora voy a ir a presentar y nos vamos a centrar en una de las características de los juegos. O sea, una característica no, una de las clasificaciones. Cerrando acá, ¿no? Eh, Esto, lo del juego, fue profundizando lo que ya fuimos abordando en clase. Estas partecitas que están en las imágenes son parte del programa 2008 de primaria, ¿sí? De SAPE. Acá el juego aparece con diferentes clasificaciones, ¿sí? Juegos tradicionales, juegos cooperativos, juegos simbólicos y juegos reglados. Creo que no me olvidé de ninguno. Sí, pero esas cuatro clasificaciones de juego son abordadas eh, en el programa de primaria.
en el programa anterior, ¿no? Ahora hay un programa nuevo de esta supuesta reforma educativa, donde ya no se para en contenido, sino se para en competencias. Bueno, la, la relación con uno mismo, la relación con los demás, el sentirse bien con uno mismo, bueno, diferentes competencias que uno también tiene que justificar en el programa también de UTU, para ustedes también, ¿no? Nosotros en teoría estaríamos parados sobre una o algunas competencias. Y también la UTU misma está parada sobre algunas competencias que debe abordar y debe apuntar las diferentes accionares y toma de decisiones a lo largo del año hacia ahí. Bien, la primera clasificación de juego, ¿sí? Son los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales están relacionados, se imaginarán qué podría ser, ¿no? Bueno, esperen que voy a tomar un mate, pero vayan pensando, ¿qué podría ser los juegos tradicionales? Bien, muy bien. Capaz que le atinaste, pero no te escuché. Bien, los juegos tradicionales están relacionados directamente, como dice la palabra, a la tradición. ¿Qué son los juegos tradicionales entonces? Bueno, están arraigados a una cultura particular. Están intrínsecamente relacionadas a la cultura en la cual se encuentra inmersa la práctica de educación o de enseñanza. Y marco la distinción entre enseñanza y educación, que capaz que la podemos abordar mucho más adelante, pero no es de interés en nuestro momento. ¿Tá? Eh, pero, de alguna manera, ¿cuáles son los juegos tradicionales en nuestra cultura? Sí. Y no es los jueguitos del TikTok, no sé si hay juegos en el TikTok, no es el del YouTuber, no es el Candy Crush, no es el Clash Royale, el LOL, el PUBG, el Free Fire, no, no es eso. No son estos. Nosotros miramos nuestra cultura, nuestra historia y miramos, bueno, cuáles son aquellas actividades lúdicas y juegos en las cuales se fue pasando de generación en generación. Y podríamos pensar rápidamente en alguno de estos, ¿no? Bueno, las bolitas, los trompos, saltar la cuerda, no sé, diferentes, la mancha de hielo, porque hay diferentes tipos de manchas, entonces tendríamos que clasificar ahí la escondida, bueno, el poliladron, la rayuela, bueno, todo eso son las payanas, bueno, hay muchos juegos tradicionales, pero que de alguna manera datan de un pasaje. Eh, Hay una cierta mirada patriotista, claramente, pero de alguna manera nos sirve para poder identificar, decir, bueno, miro este juego, ¿de qué país es? Nosotros si miramos Free Fire, bueno, ¿de qué país? Bueno, es mundial y además es actual. Además, tiene un arraigo tecnológico que no lo hace posible el pasaje de generación en generación, ya que como máximo son dos generaciones las que se hicieron pasaje, ¿no? Pero nada, estos juegos están arraigados de muy adentro de nuestra cultura, ¿sí? Desde el siglo XIX para atrás, pero más o menos desde ahí, ¿no? Desde el 900. Y esto que marca ahí, que dice, bueno, en ronda, en dispersión, con cancha dividida, en diferentes espacios físicos, cantados, con palmas y con elementos, datan de la característica que tiene que tener el juego tradicional en la escuela, ¿no? O sea, el profesor que mira esto tiene que tomar en cuenta estas características de los juegos tradicionales para poder llevar adelante la clase. Y esto va a lo largo de los años, ¿no? Desde primero hasta sexto año. Después tenemos los juegos cooperativos. Los juegos cooperativos, como ya se darán cuenta, son juegos en los cuales, en teoría, no se centraría en la competencia, sino en la cooperación. Y bueno, ¿en cuál juego podríamos llegar a pensar? Bueno, hay muchos juegos, pero podría ser, por ejemplo, la captura, la búsqueda del tesoro. ¿Sí? Es una cooperación
más allá de la superación, una competencia en superar obstáculos, pero es una cooperación entre los diferentes integrantes del equipo que van en búsqueda de un propósito eh, común, ¿sí? Común y compartido, porque el que gana uno, ganan todos. Por tanto, todos deben cooperar para ese fin, ¿sí? Con los medios para ese fin. Y ahí dice, bueno, como diferentes características. En el primer año, en el primer nivel, bueno, no debe haber juegos cooperativos. Ya después, en los últimos tres niveles, sí, donde, bueno, va a ir progresando, ¿no? Bueno, primero aumento en la complejidad, mayor número de integrantes del grupo, resolución básica de situaciones de problemas, pasando ya de nivel, bueno, grandes grupos o el grupo en su totalidad, estrategias de resolución social y en el último nivel, grandes grupos, sí, a nivel masivo, y diferentes estrategias de resolución a un mismo problema. Por ejemplo, esto que es lo que yo les comentaba de la captura la búsqueda del tesoro, es un juego que debería estar en esas últimas, está directamente relacionada a esa última característica, ¿no? De diferentes estrategias de resolución a un mismo problema que implica una masividad de personas participando conjuntamente. Ahí, por ejemplo, ustedes pensarán, bueno, yo quiero presentar el juego cooperativo, pero tengo que pensar una población específica. Bueno, si vamos a trabajar en una escuela, si yo el día de mañana les pongo un parcial que dice, bueno, piense una actividad o un encuentro de juegos para una escuela para determinada edad. Bueno, ustedes tienen que ir al programa de primaria, el actual, o pueden utilizar el antiguo, sí, 2008, eh, para poder llevar adelante la práctica. Para mí se resulta claramente mucho más sencillo si yo miro el programa 2008, ¿sí? Porque está todo como mucho más delimitado y estamos mucho más acostumbrados a trabajar con contenidos y no con competencias. Tercer juego, ¿sí? Eh, los juegos simbólicos. Si los juegos simbólicos toman en cuenta de alguna manera eh, el juego entre el rol y la imitación, ¿sí? Es un juego como más de imaginación. Son juegos más de imaginación. ¿Sí? Entonces, podríamos llegar a pensar en una cierta idea de fantasía, de un cuento, de un juego a partir de un cuento, o armamos un juego que va construyendo una idea de cuento, una obra de teatro que en realidad no está tan arraigada a esta forma de juego, sino que no está tan arraigada al contenido de juego, sino a la expresión corporal, pero podríamos llegar a pensar una cierta idea de juego relacionada al teatro. Entonces, en el primer nivel, ¿sí? Tenemos los juegos de roles e imitación con pocos personajes y reglas simples, los juegos libres, ¿sí? Esto ya para jardín 5 y 6 años, 4 y 5 años, disculpen. Después, primer nivel, bueno, y acá ya empieza como a tener características un poco más progresivas, o sea, eso de los niveles va avanzando, ¿no? Eh, bueno, pasa de los juegos de roles con presencia de algunas reglas más complejas y variadas, los elementos de ficción, mayor número de personajes y permanentes o cambiante, los juegos de fantasía, disculpen, y los espacios cambiantes y estructura, como son los refugios, pasando por último a los juegos relacionados con otros contenidos, ¿sí? O sea, no solamente abordar los juegos simbólicos, sino que el juego simbólico esté presente a través de la utilización de otro tipo de juego. Por ejemplo, los juegos reglados, que es la última característica que vamos a abordar y en el cual nos vamos a centrar, ¿sí? Acá, de alguna manera, estos juegos reglados, y ustedes se darán cuenta de la característica. Bueno, ¿qué son los juegos reglados? Como dice la palabra, los juegos reglados son los juegos de regla, que toman como principal centralidad a la regla en su aspecto. Ya vimos que el aspecto imaginario, lo simbólico, lo de fantasioso, toma lugar central en los juegos simbólicos, la cooperación entre los diferentes integrantes en los juegos cooperativos. Los juegos tradicionales toman en cuenta la cultura, ¿sí? La historia de una cultura particular,
Y en este caso los juegos reglados toman a la regla como su principal aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Si su principal eh, característica no es la regla, bueno, no es un juego reglado. Y acá va pasando, ¿no? Los juegos de persecución con pocas reglas, a terminar con los juegos de colaboración y oposición al mismo tiempo, ¿no? O sea, como podrían ser un juego, por ejemplo, entre equipos, dos equipos. Entonces, hay un equipo que se quiere manchar uno al otro, por ejemplo, no sé, hay unos gusanos, entonces tenés que armar dos filas, dos columnas, disculpen, dos equipos con una fila, ¿sí? Formados en fila. Entonces, una fila tiene que intentar manchar a la otra. Pero ¿cómo? Los de adelante tienen que intentar manchar a los de atrás, al integrante de atrás, del otro equipo, y así mutuamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Hay una colaboración en la cual tienen que estar trabajando en equipo para no soltarse de la forma de gusano, que están en columnas, y al mismo tiempo hay una competencia en el sentido de la regla, ¿no? Pero están relacionados en la oposición con el otro equipo para enfrentarse en querer manchar al último integrante de la fila. Entonces, estos son los juegos desde la característica que yo lo vengo a presentar aquí, ¿no? Y lo relaciono con un programa que está en nuestra historia misma, ¿no? Y ahora, de alguna manera, vamos a caer en estos juegos reglados y nos vamos a centrar en los juegos reglados, pero con un tinte deportivo, ¿sí? Los juegos reglados, los juegos reglados eh, tienen una relación, si podríamos decir, podríamos denominarlos como sinónimo de juegos predeportivos. ¿Por qué? Porque los juegos predeportivos contienen estas reglas centrales, pero eh, los juegos predeportivos, los que le agregan es no solamente la regla, sino el aspecto relacionado a lo deportivo. Como dice ahí, los juegos predeportivos son aquellos que exigen destrezas y habilidades propias de los deportes. Desplazamientos, lanzamientos, recepciones, pases, estrategias de marcaje, estrategia de ataque, etcétera. Su práctica es recomendable como preparación para los niños que comienzan a practicar cualquier deporte, ya que les aporta una serie de recursos físicos y técnicos. Una de las premisas fundamentales en las que se apoyan los juegos predeportivos está en que la mayoría de los deportes plantean reglas que son demasiado determinantes. Por la propia naturaleza de la competencia deportiva, suele ocurrir que los logros se tornan difíciles. O sea, los juegos predeportivos, lo que le agregan entonces es ese anclaje al deporte, ¿sí? O sea, los juegos reglados tienen reglas y tienen que ser respetadas, sí o sí, porque si no es respetada hay una sanción, ¿sí? Una pena, no sé, lo que sea, 5 minutos afuera, o estás manchado, o te quedas afuera un ratito, bueno, no sé. Hay como diferentes prendas o sanciones al romper la regla, pero los juegos predeportivos tienen la regla y además tienen el aspecto relacionado al deporte al cual se quieren anclar. Un juego no es un juego solamente, no es un juego predeportivo, sino tiene un anclaje a un deporte. Una de las características de los juegos predeportivos es que son lúdicos, claramente, por eso son juegos, son motores, obviamente implica el movimiento corporal, implica lo motor, contienen elementos afines a alguna modalidad deportiva, si algún deporte, y son el resultado de la adaptación de un deporte con modificación de su estructura y función para que sea más fácil a la hora de llevarlo a cabo, al deporte mismo, ¿no? Y un deporte, y un ejemplo de esto implica bueno, como les decía, un juego no solamente, un juego X no es un juego predeportivo si no tiene determinadas características, ¿sí? Y más importante, tiene que cumplir la tercera característica, más allá de la cuarta, ¿no? Es más informativa la cuarta característica. Pero tiene que contener sí o sí el aspecto relacionado a lo deportivo. O sea, un ejemplo de esto es, bueno, conocemos el juego 10 pases gana. Hacemos 10 pases, gana. Bueno, pero en principio no podríamos pensarlo como un juego predeportivo.
¿Por qué? Porque, bueno, si jugamos a 10 pases gana, en principio no, no encontramos una similitud con algún deporte. Pero sí empieza a tomar algún tinte o algún aspecto ya de juego predeportivo cuando, por ejemplo, le agrego esto, le agrego variables, le agrego modificaciones como dice la cuarta característica, ¿no? Por ejemplo, 10 pases gana. Bueno, hacemos 10 pases y si yo lo quiero relacionar al rugby, o para mí estos 10 pases gana, es una introducción al rugby, tengo que hacer 10 pases y al llegar a los 10 pases yo tengo que apoyar el balón totalmente apoyado en el suelo. Si no, no vale el 10, no vale el punto. Pero yo lo tengo que apoyar de la manera correcta como en rugby. No se me puede caer y yo lo puedo agarrar de nuevo. ¿Tá? Porque ahí va a haber una pena, pasa para el otro equipo, por ejemplo. Si yo quiero seguir progresando y tomo el aspecto de la conversión en rugby, que ahí lo tomé, que es el apoyar, puedo seguir proyectándonos eh, en el avance y progresión del juego predeportivo en rugby. Si yo, además de querer apoyar el balón, yo tengo determinada zona en la cual yo tengo que apoyar el balón al llegar a los 10 pasos. Eso es una progresión a la primera modificación que yo le di. Después, una tercera modificación y progresión en el nivel, ¿sí? Para una mejor enseñanza e introducción al deporte de rugby, a la conversión en rugby. Por ejemplo, puede ser que yo le agregue el tema de la mancha, ¿sí? Además de llevar hacia determinada zona la conversión, eh, tengo que, además de llevar esa zona, puedo, al tener el jugador del equipo contrario, con el décimo pase, yo lo puedo manchar. Pero ¿cómo lo puedo manchar? ¿Solamente tocando lo del hombro? No. Lo puedo tocar de las caderas como si fuese la similitud a un tackle. Entonces yo ya ahí le voy agregando aspectos al juego, que en principio era un juego reglado simplemente, y que le fui haciendo readaptaciones para que pueda tener una cierta característica de un juego predeportivo. Bueno, sin más que agregar, Ulises, espero que les haya gustado este tipo de clases. Si les gusta este tipo de clase, podemos pensar en, bueno, profe, capaz que si quiere, estas clases nos re sirven, nos re gustan, aparte siento que aprendo más. Eh, pues lo que podemos hacer es, eh, no sé, nos entregás esa clase eh, y hacemos la parte práctica cuando vayamos los lunes. Tenemos una hora y en la segunda hora nos vamos temprano, nos vamos a bañar y nos podemos ir temprano, capaz. Bueno, eso es una opción que la podemos manejar si quieren. Yo no tengo problema, ¿sí? Yo no tengo problema que se vayan una hora antes, pero sí yo tengo que abordar las cosas que yo tengo que abordar. ¿Sí? Pero todas las posibilidades que ustedes quieran, si les sirve eso, les sirve que yo les entregue una clase de determinado tiempo, con una enseñanza que vamos a abordar en la siguiente clase, y en la siguiente clase nos enfocamos en el aspecto más práctico del contenido y nos vamos, no sé, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos antes, habiendo abordado la parte práctica, yo no tengo problema ninguno. ¿Está? Así que bueno, piénsenlo, yo no tengo problema, ustedes son parte de la clase igual que yo. ¿Tá? Les mando un fuerte abrazo, nos vemos el lunes, que les voy a dejar la tarea de poder pensar, no sé si lo vamos a hacer allá en clase, pero la idea es que puedan pensar un juego adaptado para la enseñanza de determinado deporte. ¿Tá? Y cada uno va a llevar eso, ¿no? Va a llevar un juego predeportivo. Van a llevar un juego predeportivo con al menos dos modificaciones o dos variables. Como yo les mostré, ¿qué son las variables? Fue lo que yo les mostré. Primero, yo al juego, al 10 pases gana, le agregué la primera variación que era el apoyar en el suelo. Y la segunda fue apoyar en el suelo intentando llevar a la zona. Y la tercera modificación que yo le hice fue la apoyar en la zona determinada, pero que puedo ser manchado en las caderas.
Ustedes lo que tienen que hacer es pensar en un juego predeportivo con al menos dos variables, pero que tengan un anclaje con algún deporte, el que les guste, no sé, el fútbol, el vóley, el handball, lo que sea, ¿tá? Pero intenten pensar en algún aspecto, ya sea, por ejemplo, no solamente en el deporte, sino si les gustaría trabajar los pases, si les gustaría trabajar el marcaje, si les gustaría trabajar las anotaciones u otro aspecto, ¿sí? Pero eso lo tienen que pensar ustedes. Es libre. Ya tienen el ejemplo mío acerca del rugby. Ahora sí, sin más que agregar, nos estamos viendo en la próxima clase y cualquier cosa me escriben, ya tienen mi número, bueno, ya hace rato. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, nos vemos el lunes próximo y espero que puedan llevar esas tareas. Sin más que agregar, un abrazo. Chau, chau.